Grabamos, compartimos. Bien, entonces nosotros estábamos acá. A ver, estudiamos entonces. Habíamos terminado de estudiar. Aquí, a ver. Habíamos terminado de estudiar las series alternantes. ¿Ok? Las series alternantes. Y vamos a dar la prueba de ese criterio. Y lo que vamos a hacer va a ser una clase bastante más corta hoy día. Vamos a estudiar la convergencia, vamos a resolver algunos de los problemas que están ahí, están planteados ahí. Y vamos a hacer algunos problemas de recapitulación. ¿Okay? Entonces, partamos. Wow, entonces, todos algunos problemas que quedaron pendientes. Analicemos la convergencia de las siguientes series. La serie que aparece ahí, 4K menos 5, 2K más 1 elevado a K. Veamos qué tipo de convergencia podemos establecer ahí. Fíjate que aparece una potencia, un exponente, así que uno podría emplear el criterio de la raíz. Recordad que el criterio de la raíz nos dice que si nosotros calculamos la raíz enésima del término general y tomamos el límite, si el límite es mayor que 1, la serie diverge. Si el límite es menor que 1, converge. El límite es positivo. Es menor que 1, converge. Y si el límite es igual a 1, no hay ninguna... el criterio no da ninguna información. En este caso, calculamos la raíz enésima de a sub n y nos da 4n menos 5, 2n más 1. Cuando n tiende al infinito, eso tiende a 4 medios. Bueno, nosotros sabemos cómo calcular estos límites acá. Aquí hay algunas cosas que uno omite, pero es importante que usted tiene que justificar que el cálculo es el que se está indicando, así que esto lo podemos escribir así. Ahí, si nosotros dividimos por n. Recuerda que tiene que justificar los cálculos, y cuando n tiende al infinito, ahora tiende a 4 sobre 2, que es 2, que es mayor que 1, por lo tanto la serie diverge. Esta serie diverge. El mismo criterio lo podemos ocupar para la segunda serie. 1 sobre el logaritmo de k más 1 elevado a k. Entonces, aplicamos la raíz enésima de a sub n, nos queda esta expresión, y con esa expresión el límite da 0, cuando n tiende al infinito, porque el logaritmo de n se va al infinito, así que el recíproco tiende a 0. Así que ambas series convergen. La primera serie y la segunda serie convergen. ¿Okay? Estudiamos la convergencia o la divergencia de las series que aquí aparecen. Ese va a ser el enunciado, a estudiar la convergencia de la siguiente serie. Fíjate que la primera serie, la que estamos marcando por 1, hay hartos factoriales ahí, así que lo que uno puede aplicar, cuando aparecen factoriales, generalmente uno piensa en el criterio del cociente. A ver, por criterio del cociente estamos diciendo esto. Recuerden, ¿cuáles son los criterios que vamos a aplicar? Este es el criterio del cociente, a sub n más 1 sobre a sub n. Si el límite existe y verifica alguna de las condiciones que se está indicando ahí, entonces sabemos el comportamiento de la serie. Si el límite es menor que 1, mayor o igual que 0, converge, mayor que 1, diverge. 1, no sabemos nada. Y el criterio anterior, vamos a hacer algún comentario respecto de por qué funciona. El criterio anterior, acá, criterio que el que aplicamos en los otros dos problemas, fue también calculamos la raíz enésima. Se presta cuando hay potencias. Generalmente, dice uno tiene que pensar, no siempre, hay excepciones, pero no siempre. Entonces, en este caso, como hay factoriales ahí,
2n factorial, n más 1. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el criterio del cociente. Ahí está. Veamos ahora cómo nos queda con el criterio del cociente. Este es a sub n. Por lo tanto, es a sub n más 1 sobre a sub n. Aquí calculamos el término siguiente, que es colocar n más 2 factorial al cuadrado. 3 elevado a n más 1 partido por n más 1 por 2n más 2, que es el par siguiente, y por el recíproco de a, que es eso que está ahí. Y ahora hay que hacer todas las simplificaciones posibles. Vamos a hacer las simplificaciones posibles. Entonces, solo n más 2 factorial es el anterior factorial por n más... Aquí es n más 2. Aquí me equivoqué. No va a afectar en el cálculo de límite en todo caso. ¿Sí? Y 2n más 2 factorial es el producto de hasta 2n factorial, 2n más 1 y 2n más 2, que es el que le sigue. Ahí. Entonces nos queda el recíproco después de hacer todas las simplificaciones. Se cancelan, nos queda n más 1 al cuadrado en el numerador, 3n, ese 3 queda de la potencia que se cancela con el 3, sobre n más 1, 2n más 1, 2n más 2, y ahí, fijarse lo que nos queda acá es esta expresión, y eso tiende a 3/4. Insisto que en esta parte, aquí me omití algunos cálculos, pero ustedes tienen que hacer todos los detalles, entonces lo que voy a colocar acá es algo que estoy omitiendo, que pareciera ser claro, pero estamos calculando un límite, así que esto para hacer el cálculo lo podemos escribir, ya sea multiplicamos todos los términos, o bien si nosotros dividimos por n cuadrado, nos quedaría 3 factor de 1 más 1 sobre n. Esto también se puede escribir como dividiendo por n cuadrado, que es la potencia que coincide en el numerador, 2 más 1 sobre n, factor de 2 más 2 sobre n. Y aquí me doy cuenta que podría haber factorizado de nuevo. De hecho, vamos a hacer el cálculo ahí. Me voy a corregir. En realidad, no es necesario hacer esto. Fijarse que puedo volver a factorizar por 2 aquí. Como ya se dieron cuenta. N más 1. 2 factor de 4n por n más 1. Es así. Aquí nos queda 2 factor de 2n más 1 multiplicado por n más 1. Entonces ahora sí nos queda 3n, 2 factor de 2n más 1, que es igual a 3 sobre 2 factor de 2 más 1 sobre n. Y eso sí tiende a 3/4, que es menor que 1. Por lo tanto, la serie converge. Converge. Esa serie converge. ¿Ok? La serie entonces es convergente. La serie de términos positivos, explicando el criterio. Bueno, ¿cómo vamos perdón, a estudiar la convergencia en la segunda serie? Lo que podemos hacer acá es, en lo siguiente, es aplicar el criterio de la integral. Vamos a aplicar el criterio de la integral ahí, para resolver ese problema. ¿Qué dice el criterio de la integral? Dice que vas a estudiar la serie
estudiando la correspondiente integral. La función a considerar es esta. 1 sobre x factor del logaritmo de 2x elevado a un tercio. Bueno, para poder aplicar el criterio de la integral, nosotros tenemos que tener que la función es continua, positiva y decreciente. Bueno, faltaría probar que f es decreciente. Como uno prueba que f es decreciente, derivando y mostrando que la derivada es negativa, y cosa que ocurre acá porque f es el recíproco de una función creciente. Eso lo comenté en su momento. Así que el decrecimiento es bastante rápido. Vamos a calcular la integral entre 1 e infinito. Y estamos calculando la integral impropia, o estamos estudiando la convergencia de la integral impropia usando la definición, por la definición de integral impropia, y entonces llegamos a, cuando calculamos la integral, que el límite nos da infinito. O sea, la integral, entonces, diverge. La integral diverge, en consecuencia la serie diverge. Usamos el criterio de el criterio del de la integral. Entonces, voy a colocar acá, a pesar de que no está hecho, me dije, nota, a ver, vamos a ver si funciona. Bueno, con ese problema está resuelto. A sub n es 1 partido por n. Esta observación la vamos a ocupar más adelante. Entonces, no, vamos a hacerlo con el problema que tengo pensado más adelante. Pero la idea es comparar con un 1 partido por n elevado a p. Nosotros usamos el criterio del límite. Entonces queda, a ver, a sub n sobre b sub n. Nos queda así. N elevado a p. N raíz cúbica del logaritmo de 2n. Y esto nos queda n elevado a p menos 1. Partido por logaritmo de 2n elevado a un tercio. ¿Ok? Elevado a un tercio. Un tercio ponemos acá. Y esto lo podemos juntar todo en una sola raíz. P menos 1, 3p menos un tercio, ciertamente, ahí. 3p menos 1. Sobre, ¿cuánto? Logaritmo de 2n elevado a un tercio. Ya. Ya, y eso va a tender a infinito. Cuando p mayor que 1. El Q ahí. Entonces, no me va a servir el argumento acá que quiero hacer porque el P tiene que ser más chico que 1. Aquí no me va a servir el argumento que quiero porque quiero que escoger P de tal manera que esta serie diverja y entonces como ese cociente es infinito, porque lo que está detrás acá, lo que estamos diciendo acá es que el logaritmo de n sobre n elevado a q, eso tiende a 0 para todo q mayor que 0. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces la idea es coger el Q adecuado de tal manera que eso pase, pero resulta que el P tiene que ser mayor que 1, así que no va a servir el argumento. En este caso, con el criterio de la integral vamos a poder resolver el problema con ese criterio. Bueno,
Ya, vamos a estudiar problemas que tengo preparado acá, los problemas que quedan pendientes ahí, con eso vamos a ir a usted, trabajando los criterios de convergencia. Dice, estudiar la convergencia de las siguientes series. Vamos a estudiar la convergencia de la serie para todo alfa, dependiendo si alfa es un número, ¿qué puedo decir de la convergencia de la serie para todo alfa? Bueno, primero resolvamos el problema 2 y después abordemos este, problema 2 más chico. A ver, aquí, problema 2. A su n, vamos a calcular estudiar la convergencia de esta serie, cuyo término general es seno cuadrado de n sobre n más 2 elevado a n. ¿Qué podemos hacer acá? Fijarse que cuando n tiende al infinito, el seno de n, el límite no existe. Un importe interesante aquí. No existe límite del seno de n cuando n tiende al infinito. Por lo tanto, no puedo hacer ningún tipo de comparación por límite, porque nos va a quedar ese término, seno de n cuadrado, seno cuadrado dando vuelta y ese límite no existe. Así que la única posibilidad para estudiar la convergencia es tratar de buscar alguna desigualdad, y la desigualdad natural es que el seno no pasa de 1. Como no pasa de 1, a su n no pasa de 1 sobre n más 2n. Por lo tanto, si estudiamos que esta serie converge, la que llamamos con término general B sub n, entonces la serie original converge. Ya, esta sí que la podemos tratar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí podemos razonar de dos maneras que son equivalentes. La primera es comparar por límite. Vamos a comparar con 1 sobre 2n. Esta serie converge porque es geométrica, la 1 sobre 2n. Entonces, la comparación en el límite nos da 2n sobre n más 2n, que es esta expresión. Ahora, este último límite, marquémoslo con verde, tiende a 0. Ese límite que está ahí. ¿Cómo uno prueba que ese límite tiende a 0? Bueno, mostrando que este límite es 0. X sobre 2x. Recuerde que nosotros tenemos que justificar todos los límites que están, a menos que sea con un límite conocido, tenemos que justificar. Ese límite vale 0, ¿por qué razón? Porque, bueno, aquí podemos usar L'Hopital. L'Hopital. Entonces llegamos a que este es el límite. Cuando x tiende a infinito, de 1 sobre 2x logaritmo de 2, que es la derivada, y este límite es 0. En consecuencia, n sobre 2n tiene límite 0, y por lo tanto el límite de esta expresión no es 0, sorry, esto es 1. Creo que 1. Ese límite es 1. Como la serie C sub n converge, la serie B sub n converge. Como la serie B sub n converge, la serie original converge. Entonces aquí hemos usado dos criterios: comparación por desigualdad y el criterio del límite. También note, aquí podemos también decir lo siguiente. Podemos resolver el problema de una sola vez, note. Eh, quiero acotar, ¿no? Mucho más simple. Esto es bastante más simple. Y esto es bastante más rápido. 2n ciertamente es más chico que n más 2n. Para todo n. Luego, el problema sale mucho más rápido si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? B sub n, tenemos que trabajar con B sub n. B sub n, que es 1 sobre
n más 2n, esto no pasa de 1 sobre 2n. Y ahí sale solamente con criterio de comparación por desigualdad, ¿sí? Sin necesidad de usar el segundo criterio. Y este es C sub n. Como la serie C sub n converge, la serie B sub n converge, por lo tanto la serie de A sub n converge. ¿Ok? Mucho más corto. Así que sale sin necesidad de estudiar límite, solamente con esa desigualdad. Bueno, entonces tenemos que esta serie converge. Veamos el primer problema. Este problema es interesante porque es un problema que depende de un parámetro. Este es un parámetro. Y la pregunta es, estudiar la convergencia dependiendo de los valores de alfa. Por ejemplo, si alfa es positivo, ¿qué puede decir de la convergencia? Si alfa es negativo, si alfa es mayor que 1, si alfa es menor que 1, ¿qué podemos decir acá? Entonces, vamos a partir con el primer caso. Fíjate que esto es una serie alternante, por lo tanto vamos a estudiar la convergencia absoluta y la convergencia condicional, si es posible. Hagamos un estudio completo. Entonces, vamos a partir en el caso que alfa es mayor que 0. Entonces, alfa es mayor que 0. Bueno, mira, la derivada del logaritmo de x es x, 1 sobre x. Por lo tanto, se presta, si nosotros tomamos el valor absoluto, aquí, o trabajamos con A sub n, se presta para usar el criterio de la integral, aplicándolo a f de x. Entonces, para aplicar el criterio de la integral, nosotros tenemos que probar que la función es decreciente. ¿Ok? Entonces tenemos que ver si la función es decreciente. Y probar que la función es decreciente pasa por calcular la derivada. Así que lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Calculemos la derivada de la función f de x. Aquí está el cálculo de la derivada. Estamos derivando una fracción. ¿Ok? Es derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada partido por el cuadrado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, si nosotros factorizamos por el logaritmo de x elevado a alfa, que la derivada es esto. Este término es positivo cuando el x es mayor que 1. Cuando el x, aquí, bueno, aquí el x tiene que ser mayor que 1, ¿ah? Aquí vamos a tiene que tener sentido cuando el x es mayor que 1. El logaritmo es positivo ahí. Ya. Por esa fracción, por esa expresión, la derivada va a ser negativo cuando se tenga esta desigualdad. El x mayor que elevado a alfa. Así la función es decreciente cuando el x mayor que elevado a alfa. Aquí en realidad yo tendría que ser un poco más riguroso y decir, porque yo no sé cuál el signo no sé cómo es el alfa. El alfa puede estar entre 0 y 1, y como está entre 0 y 1, no hay problema. No he dicho nada. Ahora, elevado a alfa es mayor que 1. No hay problema. Ya. Entonces, para todo alfa mayor que 0, esta función es decreciente, a partir de elevado a alfa. Y entonces, vamos a aplicar el criterio de la integral. Apliquemos el criterio de la integral. ¿Qué es el criterio de la integral? Bueno, estudiamos la integral de la integral impropia, que va a dar que, como alfa es mayor que 0, nos va a dar que la integral diverge. En consecuencia, la serie diverge. Cuando alfa es positivo, la serie diverge. ¿Mm? Esa serie diverge cuando alfa es mayor que 0. Tenemos entonces que la serie a su n diverge, por lo tanto, no hay convergencia absoluta de la serie. Fíjate que estamos trabajando con la serie sin el menos 1 a la n, o sea, tomamos los valores absolutos aquí. No, todavía no sabemos si la serie diverge o no, solamente que tenemos que no hay convergencia absoluta, o sea, esto es
O sea, no converge absolutamente. Lo que no significa que diverge. Esa serie no converge absolutamente. Estamos estudiando un poco más de lo que está pidiendo el enunciado. No hay convergencia absoluta. ¿Ya? Eh, no hay convergencia absoluta para alfa mayor que cero. Ahora, si nosotros nos damos cuenta del siguiente hecho, fíjate que si tú calculas la derivada del logaritmo de x sobre x, ese límite va a dar infinito. No, no da infinito. No he dicho nada aquí. Oye, que cálculo está mal el cálculo acá, jóvenes. No, 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 aquí me da x. Ah, esta cosa, aquí cometí un error, lo vamos a dejar pendiente ahí. Esto no es correcto, lo que tengo que arreglar. No, no he dicho nada. Me equivoqué al calcular algo. Oh, pucha, ya. Vamos a tener que arreglar esto. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces tenemos que ya la serie diverge, la serie diverge, por lo tanto no hay convergencia absoluta cuando alfa es positivo. Esto que está escrito en azul lo tengo que arreglar. A ver si lo podemos ver después. Esta parte la tenemos que arreglar ahí. No, esto que está aquí tenemos que arreglarlo. Hay convergencia, no hay convergencia absoluta. Veamos. Si alfa es negativo, ¿qué ocurre si alfa es negativo? Esta función es decreciente. Aquí en el caso que alfa es negativo, la función es decreciente, porque la derivada es negativa. ¿Ok? La derivada es negativa porque este término es negativo, porque alfa es negativo. En consecuencia, como la derivada es negativa la función, y el límite es cero, cuando hay que extender al infinito porque alfa es negativo, por el criterio de Leibniz, se tiene que la serie converge. La serie original converge. Así que hay convergencia para alfa negativo, la serie converge. Hay convergencia de la serie. Y nos queda el caso en que alfa es positivo. ¿Qué podemos decir de alfa positivo? Bueno, de alfa positivo no hay convergencia absoluta, pero será condicional. Entonces lo que estábamos tratando de ver acá es cómo se comporta la función f de x, el signo de f de x, signo de la derivada. Logramos mostrar que el signo de la derivada es negativo, en ese caso, entonces la función es, es decreciente. Y es negativo. El signo de la derivada es negativo en ese caso. Entonces, lo que está ocurriendo acá, eso lo voy a borrar aquí, esto, todo grande. Lo que tenemos que decir acá es esto está malo. Digámoslo acá, es esto, aquí estamos en vivo. Ahora, note, de, de estrella, f de x es decreciente, f es decreciente, ¿qué es lo que nos faltaría probar entonces? Falta ver esto.
para aplicar el criterio de Leibniz. Límite cuando x tiende al infinito de f de x es 0. Hay que estudiar si ese límite es 0. Y con eso estamos listos, cosa que ocurre en el caso de que alfa es negativo, es inmediato. Si nosotros mostramos que es positivo, aquí está aquí está malo porque te mal calcular la derivada. Esto lo puedo escribir. Te mal calcular la derivada aquí. Estaba usando mal el hospital acá. También lo que me interesa es comprobar que si este límite es 0 o no. Falta ver si el límite es 0. Y ahora entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito de esa función. Veamos acá. Que vamos a usar el hospital. Límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x elevado a alfa sobre x. El x positivo. Este límite es igual a... Estamos derivando, ¿cierto? Ahí, por 1 sobre x, partido por 1. Aquí estamos usando el hospital. Entonces nos queda acá este límite. De el logaritmo de x alfa veces elevado a alfa menos 1 sobre x. Ahí nos queda. Y entonces, este límite va a ser 0 si alfa es menor que 1. Porque si alfa es menor que 1, este exponente es negativo. Y el límite va a dar 0. Así que lo que podemos concluir de acá es que si alfa es menor que 1, por el criterio de Leibniz la serie converge. Eh, pero podríamos hacer esto mejor. Y si es mayor que 1, habría que volver a derivar. Entonces voy a hacerlo así mejor. ¿Cómo lo podemos concluir de mejor manera? Así. Que no quiero, lo que voy a escribir no parece tan natural, por eso que es difícil que se nos pueda ocurrir. Es cierto lo que voy a escribir acá, pero no es tan evidente razonar de esta manera. Mira, esto es verdad. Esto lo he dicho más de una vez. Para todo Q, ¿correcto? Mayor que 0. En particular, escojamos este valor. Si escogemos este valor, este límite, cuando x tiende al infinito, de este término es 0. Por lo tanto, si ese límite es 0, si elevamos a alfa también es 0.
este límite tiende a 0. ¿Ok? Y si ese límite tiende a 0, entonces estamos listos. La función tiende a 0. F de x tiende a 0. Entonces no hay que hacer ningún tipo de cálculo, solamente observar esta propiedad, ¿no? ¿Mm? Bueno, y si el límite es 0, se sigue por el criterio de Leibniz, que esta serie es convergente. Converge. Converge condicionalmente. Podemos decir un poco más. No nos están pidiendo la convergencia. Pregunta si converge. ¿Converge la serie? Sí. Conclusión, la serie converge para todo alfa. Distinto de 0. Para todo alfa. De hecho, si alfa es 0, esta serie también converge. Lo que podemos precisar es un poco más. Entonces, hay convergencia acá y hay convergencia. Esta es convergencia para todo número real. Converge y converge. Lo que pasa es que en el caso positivo la convergencia es condicional, no absoluta, por lo que acabamos de ver arriba. ¿Ya? La convergencia es condicional, no absoluta. Y en el caso que es negativo, la serie converge. Y la convergencia es condicional también, esa serie. Bueno, a ver. Podríamos haber deducido la misma condición si nosotros hubiésemos calculado la derivada nuevamente. Fíjate que si alfa es negativo, si alfa es menor que 1, este límite es 0. ¿Qué pasa si alfa es mayor que 1? Aplica el L'Hopital de nuevo. Si aplicas el L'Hopital de nuevo, te queda un alfa menos 2. Entonces tú vas concluyendo que va convergiendo en cada uno de estos pedazos, ¿no? Que va aplicando el L'Hopital cada vez. Entonces dice, converge ahí, después converge acá, después converge ahí. Va a concluir que para todo alfa mayor que 0 la serie converge, porque si va aplicando nuevamente el L'Hopital, y tomo el exponente menor que, de tal manera que lo que queda menor que 0, empieza a incrementar en 1. Entonces va a converger ahí. Al final va a concluir que converge para todo alfa. Pero eso es en consecuencia del límite que está abajo. Bueno, dado beta en R, define eso que está ahí. Esto es más parafernalia que nada. Fijarse bien lo que está preguntando. Dice, beta está fijo, tengo una sucesión que depende de n, beta es una constante. Calcule el límite. Calcule el límite. El resultado va a depender de la constante y le estamos llamando beta. Calculemos el límite. Listo. ¿Cuánto vale el límite? Coseno sobre e elevado a beta. Este límite vale e elevado a beta. ¿Correcto? Así que L de beta depende de beta ahora. Y ahora tome beta igual K. Un natural. Por lo tanto, la sucesión nos queda coseno de K sobre e elevado a K. Y estudie la serie a partir de esa. Estudie esta serie. O sea, la serie de coseno de n sobre e elevado a n. ¿Converge o diverge? Entonces uno dice, bueno, hay un coseno aquí, esto no tiene el límite, así que hay que tratar de acotar. Lo que hacemos nosotros es tomar el valor absoluto. El coseno de K podría ser negativo para algunos valores de K. Entonces tomamos valor absoluto, que no pasa de 1, está acotado por e elevado a K. 1 sobre e elevado a K, que es esta. Esta serie geométrica es de razón menor que 1, así que converge. La serie de valores absolutos converge. En consecuencia, la serie original converge. Por la propiedad que nosotros vamos ahora, que está enunciada en la clase y que vamos a probar ahora, que es bastante directa. Si el valor absoluto converge,
que se dice que converge absolutamente, entonces converge. Estamos concluyendo eso. La serie es convergente entonces. Mira la demostración. Sí, la demostración no era tan rebuscada. Mira, queremos mostrar que si la serie, lo que se tiene por hipótesis es que esta serie converge. Y queremos probar con esa hipótesis que la serie original converge. Y la consecuencia es, sale de ahí, un número siempre mayor o igual que menos su valor absoluto y menor o igual que su valor absoluto. Eso es una propiedad de números reales. Eh, menos P en menor o igual que P en menor o igual que el valor absoluto de P, sea cual sea el número real. Y por lo tanto, si nosotros sumamos a ambos lados el valor absoluto de A sub n, llegamos a esta desigualdad. Y por el criterio de comparación, esta es la serie dado por A sub n más valor absoluto del converge, porque es una serie de términos positivos que está acotada por una serie convergente, por hipótesis. Así que la serie A sub n converge esa otra. Listo. Y entonces, como esa serie converge, nosotros podemos escribirla de esa manera. A sub n se puede escribir así. A sub n es la suma de dos series convergentes, dos sucesiones que generan series convergentes. Recuerda que si una serie converge, cualquier múltiplo de ella también. Entonces multiplicar por menos 1 también converge. En consecuencia, la serie converge. Es una demostración bien directa. Así que la serie, de términos generales, A sub n converge. Esta demostración vale, por supuesto, en R. En la noción de series y la noción de convergencia absoluta es una noción un poco más general. Podemos también trabajar con series en R2, en R3, en el espacio Rn, pero ahí ya esta desigualdad, esta demostración no aplica porque estás usando propiedades de números reales propiamente tal. Así que la serie original converge. Aquí tenemos entonces la demostración de ese hecho. Demostración bastante directa. Ok, bueno, mira, vamos a estudiar la convergencia de las siguientes series alternantes, donde A sub n es esta, o bien esa, o bien esa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, considerar, primero, si el término, podemos aplicar el criterio de Leibniz, acá, para ver si la serie es alternante. ¿eh? La serie es alternante para ver si la serie converge. El criterio Leibniz dice que tiene que tender a cero y ser decreciente. Puede que probar que el decrecimiento sea bastante más complicado. Entonces, la recomendación sería, derechamente, olvidarse del menos 1 a la n, es decir, tomar el valor absoluto acá. Tomar el valor absoluto de esa serie es trabajar derechamente con la serie de los A sub n. ¿Okay? Si logramos mostrar que esta serie converge, la serie original converge, por lo que acabamos de hacer ahí. Tomé los valores absolutos. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar directamente con la serie de los A sub n. Si esta serie no converge, hay que ponerse a tratar de aplicar el criterio de Leibniz. Ese sería el razonamiento. Entonces, en el primer caso, la serie A sub n converge porque la podemos acotar de esta manera. Eliminamos el n, y esta es geométrica. Geométrica de razón 2/5 menor que 1. Por lo tanto, esta serie converge. Y en consecuencia la serie A sub n converge. Como la serie A sub n converge, y A sub n era el valor absoluto de la anterior, significa que la serie anterior converge absolutamente. Así hay convergencia absoluta de la serie original. En particular converge. ¿Ya? Hemos hecho la convergencia. El primer problema está resuelto.
¿Cómo podríamos resolver el segundo? Bueno, nuevamente tomemos valor absoluto, analicemos a su n, y apliquemos el criterio de del cociente, de la razón, el criterio de la razón o el cociente, y el criterio de la razón o el cociente nos va a dar acá a su n sobre a su n más 1, que el límite es un cuarto, ¿ya? Cuando n tiende al infinito, el límite es un cuarto. La convergencia entonces es absoluta. El razonamiento es, la serie a su n converge, significa que la serie original converge absolutamente, en particular converge. Entonces eso es para la primera y segunda serie. ¿Cómo podemos estudiar la convergencia en la tercera serie, a su n? Entonces, lo que podemos hacer acá es darnos cuenta que a su n no tiende a cero. La serie, el término general no tiende a cero. Por lo tanto, esta serie diverge. A ver, voy a recordar esto porque puede que cause alguna confusión. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Recuerde, recordar. El primer criterio, el criterio 0.0. Si tienes una serie, independiente si es de términos positivos o negativos, una serie, si esta converge, entonces necesariamente este límite es cero. Debe pasar esto siempre. No es una equivalencia, es una implicación. Entonces uno dice, luego, si este límite no es cero, porque da otro valor o porque el límite no existe, la serie diverge automáticamente, sin hacer ningún tipo de observación. ¿Ok? Entonces vamos acá. Tomé los valores absolutos, voy a trabajar con la C, con este término, y me doy cuenta que este límite no es cero, porque al racionalizar nos queda esta expresión. ¿Ok? Nos queda esta expresión. El límite de esta sucesión es 1, no es 0. Bueno, uno se puede dar cuenta, que ese límite, ¿cómo es que se da cuenta? Mira, dividen. El límite se puede escribir así. Dividamos por raíz de n, nos quedaría 1 sobre. Dividimos por raíz de n, aquí nos queda un 1. Y acá el término, estamos dividiendo por raíz de n. De hecho, ese límite es un medio. Esto es raíz de 1 más 1 sobre raíz de n, ¿no? Ahí. Más 1. Estamos dividiendo por raíz de n. Y eso tiende a un medio. Corregí acá. A un medio. Que es distinto de 0. Entonces estamos concluyendo que la serie de los A sub n no es diverge. Pero eso no es suficiente para mostrar, para estudiar la serie original. Resulta que la serie original diverge, ¿por qué razón? Como este límite es un medio, este límite no existe. Ese límite no existe. No existe este límite. Como no existe, en particular no tiende a cero. En consecuencia, esta serie diverge. Estamos usando este criterio. ¿Ok? Entonces, esta serie diverge porque ese límite no existe. Entonces, la serie automáticamente diverge. Si el límite tendiera a cero, hay que empezar a trabajar con algún criterio, pero como el límite no tiende a cero, porque no existe en este caso, la serie es divergente. ¿Ya? Entonces, el tercer ejemplo, la serie diverge.
Es divergente esa serie. Falló ahí. Bueno, quiero terminar ahora al menos con un problema con el que nosotros nos vamos a empezar a enfrentar la próxima clase. Estas son series que dependen de parámetros. Fíjate que acá, aquí ya estudiamos esta serie que está ahí, la primera. Fíjate que el parámetro estaba aquí. Hallar todos los valores de alfa para el cual la serie converge. O para qué valores de alfa la serie converge o diverge. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero con otro parámetro que es x. Entonces, vamos a tener una variable. La pregunta es, si nosotros metemos una incógnita ahí, la pregunta es bastante directa. Encontrar todos los valores de x para el cual las siguientes series convergen. Para la cual estas series convergen. Fíjate, aquí está la incógnita. Este es x. X. Este tipo de serie vamos a estudiarla más la próxima semana, se llaman series de potencia, pero estamos en condiciones de resolver con lo que tenemos acá, poder dar una respuesta certera a la pregunta. Entonces, mira, todos los problemas se resuelven de la misma manera. Veamos el problema 1. Dice, hallar todos los x. Fíjate que si x es 0, la serie converge, porque te queda 0. Y la sucesión de sumas parciales constante nula converge a 0. Así que el caso de x igual 0 es inmediato. Supongamos que x no es 0. Entonces vamos a estudiar la serie D sub n. Voy a llamarle D sub n a todo lo que está al término general. Ahí está. Este es D sub n. Queremos estudiar la convergencia de esta serie. X es un número ya distinto de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo no sé el signo de X, no sé si esta serie es de términos positivos o no, así que lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto. Tomemos el valor absoluto. Ya sé que esta sucesión es de términos estrictamente positivos porque el X no es 0. Y vamos a aplicar los criterios de convergencia para esta serie. Por ejemplo, el criterio del cociente. Es el que está ahí. ¿Okay? Aplicamos el criterio del cociente y nos da esta expresión. Fíjate que el x no es 0, así que podemos hacer todo el cálculo. Llegamos a esta expresión al hacer el cociente. Y vamos a tomar el límite ahora. Esto era n cuadrado, ¿no? Tomamos el límite cuando n tiende al infinito. X es una constante por el valor del límite. Este límite da 1. Este límite da 1. Todo esto tiende a 1. Por lo tanto, el límite de esta sucesión es x. Ya aquí nos vamos a detener. ¿Qué es lo que dice el criterio cociente? El criterio del cociente dice que si el límite es menor que 1, la serie converge. Por lo tanto, si x en valor absoluto es menor que 1, la serie converge. ¿Cuál serie? Esta serie converge, porque esa es la que estamos estudiando. Pero si esta converge, entonces esta converge, que es la original. Entonces, cuando x es menor que 1, la serie converge. ¿Listo? Hay convergencia en la serie. Cuando x en valor absoluto es menor que 1. ¿Qué pasa si el valor absoluto de x es mayor que 1? Significa por el criterio cociente que esta serie diverge. Esta serie diverge. Esta diverge. ¿Qué puedo decir de esta serie ahora? No sabemos, en realidad. Una serie cuyo valor absoluto diverge puede converger, se llama convergencia condicional. No lo sabemos, pero en realidad esta serie diverge. Ya hay que explicar por qué. Hay que explicar por qué en este caso particular. ¿Ok? No es que la serie, en este caso particular, diverge por una razón que vamos a explicar en un minuto más. Mira, y el caso que si x el valor absoluto es 1, no sabemos, dice el criterio del cociente. No se sabe. El x puede ser 1 y menos 1. Si x el valor absoluto de x es 1, vamos a ¿cuánto vale d sub n? ¿Cuánto vale esta serie? Te queda ese término. Resulta que
Cuando n tiende al infinito, esto no tiende a 0, tiende a 1. En consecuencia, este límite no es 0. El límite de los valores absolutos tiende a 1, en consecuencia, el límite sin los valores absolutos no es 0. Porque si fuera 0, los valores absolutos tenderían a 0 y tienden a 1. Entonces, en este caso, cuando x es 1 y menos 1, la serie diverge. Así que la serie es divergente cuando x es 1 y menos 1 y converge entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa cuando el valor absoluto es mayor que 1? Bueno, este es el único caso que nos está faltando, que se deduce que hay divergencia. Bueno, voy a hacer el comentario acá. Vamos a ir al criterio del cociente. Esto es algo que... ¿Por qué falla? ¿Qué dice el criterio del cociente? El criterio del cociente dice que si L es mayor que 1, esa serie diverge. ¿Por qué razón? Habría que ir a la demostración, pero la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Voy a hacer el cálculo acá. ¿Por qué falla el criterio del cociente? Eso es la esencia de la demostración, pero bueno, la idea es bastante concreta. Mira, L es el límite. Pongámonos en el caso que ese límite es mayor que 1. ¿Ya? Si ese límite es mayor que 1, ¿ok? Entonces lo que nosotros tendríamos es mayor que 1, entonces nosotros sabemos que por a sub n más 1 sobre a sub n menos L, como es el límite, esto es menor que, por ejemplo, 1 para n grande. ¿Y de dónde nosotros deducimos que, de hecho voy a colocar un poco más chico acá, un medio, ¿sí? Y de hecho entonces nosotros deducimos que L menos un medio es menor que este término sobre a sub n y es menor que L más un medio. ¿Ok? Entonces de acá tenemos esto. Para todo n mayor que n. ¿Ya? Entonces a su n, todos, y eso a partir de, ¿sí? Tenemos que eso es mayor que, y esto es mayor que a su n. Lo que estoy diciendo es que este es 1 y aquí está el límite. Estamos diciendo de que en realidad, para ser más preciso, voy a escoger ahí todos los términos a partir de tanto en un intervalo. Podría escoger, para que quede mejor, L menos un medio. Ahí. Entonces nos queda acá L menos un medio. Entonces aquí tenemos L menos un medio. Aquí nos queda L más un medio.
Y de aquí deducimos esto. L más 1 medio. Por A sub n. Y esto es mayor que A sub n. ¿Por qué L más 1 medio es mayor que 1? ¿Por qué L mayor que 1? Conclusión de esto, que la sucesión A sub n es creciente a partir del n, porque A sub n más 1 es mayor que A sub n. Entonces se mueve hacia la derecha, y esto implica que la sucesión no puede tender a 0. No puede ocurrir. En consecuencia, la serie diverge porque el término general no tiende a 0. Entonces, el criterio del cociente dice que si el límite es mayor que 1, va a ocurrir siempre esto. ¿De dónde saqué esta desigualdad? De la definición de límite. Recuerda que si L es el límite, de una sucesión, llamémoslo C sub n, significa que dado epsilon, dado un número, existe un natural tal que se tiene esta desigualdad. Esto es cercano a partir de ese natural. ¿Correcto? Eso significa que converja. Entonces, el epsilon tú te lo das. ¿Cuál epsilon vas a escoger? El epsilon que vamos a considerar aquí es esta distancia. L menos 1 es la distancia entre 1 y L. Y si lo parto por la mitad, estoy justo en esa distancia. Esa longitud es la mitad de esta. Eso es lo que estoy escogiendo como epsilon. Para este valor de epsilon que es positivo, existe un natural tal que todos los términos mayores que él cumplen esta desigualdad. Es equivalente a esta desigualdad. O sea, a partir de ese natural, la sucesión empieza a crecer. O sea, te mueves hacia la derecha, no puedes converger a 0. Entonces falla la divergencia. Entonces, como falla la divergencia, lo que uno tiene en este caso es que esta serie diverge cuando x mayor que 1 en valor absoluto. Cuando x mayor que 1 en valor absoluto, esta serie diverge por la razón que acabamos de dar ahí. Pero diverge, en realidad, ¿por qué razón diverge? Porque este límite, de hecho, se va a infinito. O no tiende a 0. Y si ese límite no tiende a 0, este límite no tiende a 0. Es distinto eso. Así que la serie original diverge. Esa es la razón. No estamos diciendo que si la serie en valor absoluto diverge, la serie original diverge. Eso no, diverge en este caso por esta razón. Una razón bastante más particular. Entonces, conclusión, el conjunto de los puntos donde la serie converge es un intervalo. De hecho, es el intervalo menos 1, 1. Ese es el intervalo. Fuera de ese intervalo, la serie diverge. Bueno, este tipo de series, y me disculpo por haberme pasado, este tipo de series se llaman series de potencias, porque son series de la forma un término que depende de n y potencia de x, que es como un polinomio, de hecho es un polinomio con infinitos términos. Y entonces para este tipo de serie lo que interesa es todos los valores de x para el cual la serie converge. Eso es lo que estamos interesados. Y de eso lo podemos responder con lo que sabemos. Vamos a estudiar formalmente este tipo de serie a partir de la próxima clase. Este tipo de series se llaman series de potencia y va a haber una manera más rápida de establecer dónde converge. Se llama el intervalo de convergencia. ¿Ok? Bueno, me disculpo por haberme pasado. ¿Ok? Por haberme pasado el tiempo.